¿Cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a una emisión más de RDR Relaciones de Riesgo. Lo prometido es deuda. El día de hoy tengo aquí a Lilenith y a Emily, que son hijas de Teresa. ¿Recuerdan ese testimonio desgarrador? Bueno, pues hoy ellas nos van a dar su punto de vista de cómo como hijas vivieron la relación de riesgo de Teresa, o sea, su mamá. Les quiero dar la bienvenida, pero no sin antes saludar aquí a Laura. Milau, ¿cómo estás? Hola Hoy estás Loreta aquí. y hola. Sí, mira, hoy estoy aquí. Muchas gracias por hacerme la invitación y pues hoy tenemos el gusto, el placer que estén con nosotros Lilenith y Emily, que son hijas de Teresa, este testimonio que nos ha cautivado a todas, a todos, que si no lo han visto, por favor váyanlo a ver. Se llama Por muchos años sentí vergüenza de contar mi historia. Véanlo por favor, porque creo que es el testimonio bueno, no sé si más impactante, pero el que sí nos ha hecho a todas llorar y que no concebimos la crueldad humana, qué límites puede alcanzar. Así que para nosotros es un gusto que estén ustedes aquí y por favor, no sé si nos puedan empezar a contar su historia desde el principio. Lilenith, si quieres empezar tú a contarnos esta historia. Pues sí, bueno, yo los primeros recuerdos que tengo, digamos, de pequeñita, vivía yo con mi mamá y con mi papá. Es pues lo que yo recuerdo. Mi mamá siempre, precisamente hace rato estábamos platicando, y siempre fue una mujer muy dada a, pues hacernos, era una niña más, mi mamá, al menos conmigo, antes de que ella llegara. Mi mamá era una niña más conmigo, o sea, mi mamá y yo siempre mamá procuró que estuviéramos, digamos, cuando estábamos solitas, porque era la mayor parte del tiempo, ya que pues mi papá trabajaba y pues desde que yo recuerdo siempre ha tenido adicciones esta persona. ¿Qué tipo de adicciones, Lilenith? ¿Qué tipo de adicciones? Mucho, bebía mucho alcohol. Yo recuerdo que, así como que mis primeros recuerdos con él, fue que me le fui encima una vez, muy chiquitita, y le dije, no le pegues a mi mamá, si no te voy a desvivir, con un, ya saben, ¿no? Algo así. Para no decir la palabra. No tengo otra, o sea, siempre recordé que abusó de mi mamá pues en cuestiones así. A pesar de eso, mi mamá siempre buscaba la manera como de, eso sí recuerdo mucho de ella, siempre buscaba la manera de huir, siempre buscaba la manera de, nuestros mejores tiempos eran cuando pues el señor se iba de borrachito y se perdía por semanas y mi mamá pues se quedaba conmigo, nuestros tiempos eran, ay, perdón. Tranquila, no pasa nada. A ver, respira. Yo sé que contar por primera vez, la historia es complicado, Lilenith. Respira, tómate tu tiempo. Perdón, es que sí me da muchas emociones recordar cómo mi mamá, hacíamos de un cuartito tan pobre, mi mamá era ella, la que de un cuartito tan pobre, tan humilde, tan sin nada, ella podía ser un lugar muy seguro para nosotras cuando estábamos solas. Ella era mi amiga, no era como mi mamá tal cual, porque yo recuerdo que ella era una niñita más que me decía, vamos a jugar, yo estaba chiquitita, yo tenía yo creo como 5 años, y vamos a jugar, mira, y a mí no me gustaba hacer, digamos, mi quehacer o lo que a mí me correspondía, y siempre buscaba mamá la manera de hacérmelo entender como con juegos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a ver una película, porque hoy en día me gusta mucho ver películas en ese tiempo pasaban en el 5, porque me recuerda mucho esa infancia, donde pasaban muchas películas los sábados, y yo me quedaba con mamá viendo acostadas todo el día, y me decía, vamos a ver un ratito, y en los comerciales nos paramos a hacer qué hacer rápido, y era para mí, mi vida con ella, a pesar de las penumbras que yo veía que le hacían a mi mamá, ella trató de ser linda y protegerme a su alcance y a sus posibilidades, a final de cuentas. Todo pues marchó así, con mi infancia marchó así,
yéndonos, digamos, de vecindad en vecindad. Nos corrían de una porque papá no pagaba la renta. Papá, cabe mencionar que mi papá era uno de los mejores zapateros del Estado de México. Era uno de los hombres que más buscaban las reparadoras de calzado, porque mi papá era muy bueno en su trabajo. Era un excelente trabajador, un excelente reparador de calzado. Él ganaba muy, muy bien, pero su vicio del alcohol en ese tiempo lo hacía que se fuera y se perdiera. Todo lo que ganaba en la semana se lo llevaba a 15 días, el señor no aparecía y perdía, pues como toda adicción, ¿no? Vas perdiendo familia, trabajo, cosas así. Hasta que, al final de cuentas, ya mi hermanita llegó a nuestras vidas. Le digo a mi mamá que hay una parte de su embarazo que yo no recuerdo muy bien. No sé por qué, la verdad, no sé si mi cerebro tal vez lo bloqueó, no lo sé. Le digo que de hecho yo solo tengo una imagen de mi mamá embarazada de mi hermana. Todavía vivíamos con mi papá, pero siempre el círculo familiar de mi abuelita, que ya saben quién es, bueno, cómo es, siempre fue muy dentro de nuestro círculo, a final de cuentas. Aunque mi mamá tratara de ella siempre ser muy apartada, pues estaba sola, era una mujer sola con 2 pequeñitas que tenía que alimentar. Entonces, pues mi abuelita sí también influyó mucho en nuestra vida, mucho. De hecho, tal vez estoy mal en lo que voy a decir, y bueno, no es que esté mal, pero es algo en que coincido mucho con mi hermana. Nosotros amamos mucho a nuestra abuelita, la queremos mucho porque mi mamá nunca nos enseñó a odiar a mi abuela. Mi mamá jamás nos contó las cosas que vivió con mi abuela. Ya de grande lo vino a platicar con nosotras muchas cosas, ya como adultas, muchas cosas, de hecho me vine a enterar en su podcast que yo no sabía, pero ella siempre buscó la manera de protegernos hacia con mi abuelita en ese aspecto, a pesar de que platicando de otras cosas, digo, también su narcisismo de mi abuelita sobrepasó muchas generaciones, por muchas cosas, muchas cuestiones. Entonces, pues ya toda nuestra vida, como regreso al tema, perdón, siempre fue así, ¿no? O sea, con papá borracho, papá ebrio, mamá y yo solita. Recuerdo que una anécdota que me gusta mucho decírsela a mamá últimamente, que la recordé ahora con su podcast. Ella y yo tendíamos cuando estábamos solas, a mi mamá, cuando ella trabajaba lavando caños, lavando baños ajenos, y a alguien se le tapaba su baño del vecino, mi mamá iba y le decía, yo te lo destapo y dame lo que me quieras dar, con tal de... Pintaba casas, todas esas cosas mi mamá las hacía. Entonces, cuando ella tenía de hecho mi hermana estaba muy chiquita, muy bebé. Cuando mi mamá llegaba a tener dinero, una vez recuerdo, bueno, lo hacemos muy seguido, pero recuerdo que compraba, nos llevaba al tianguis y compraba, nos gustaba mucho el mango, mucho. Y mamá me compraba 5, 6, 7 kilos de mango y nos poníamos en esas televisiones donde se le cambia así viejitas, te digo, en un cuartito totalmente humilde, a comer mango tras mango tras mango, y para mí era así como una zona de confort muy bonita. Y ahora que soy adulta y que recuerdo tantas cosas, mi mamá y yo éramos 2 niñas en una casa esperando que nos llegara el monstruo para atacarnos, porque lamentablemente pues hubo muchos abusos por parte de mi papá, por así decirlo. Sí puede ser mi papá, ¿verdad? Yo quería preguntar cómo era la relación con tu abuelita. ¿Había algún maltrato por parte de su abuela hacia ustedes? Bueno, en mi caso, no como tal abuso de que me golpeara o así, pero siempre hubo esa cosita latente de que si íbamos a su casa, ella hacía de comer muy picante, y pues obviamente pues no era como que hubiéramos comido mi hermana y yo al 100, y recuerdo yo estar comiendo y picaba muchísimo la comida, y era, te la comes toda, con groserías, ¿no? Te la comes toda, hija de la tal por cual, y me servía un vaso de refresco así, riquísimo, pero me lo ponía a un lado y me decía, no lo vas a tocar hasta que te acabes esa comida. Y yo estaba sudando horriblemente.
y no te lo vas a comer. Y a todos los demás, pues sí podían comer y normal y tomar agua y eso. Y si yo ponía los codos en la mesa, me pegaba, hacía así, y baja los codos de la mesa. Y pues era así como, pues esa cosa tan latente siempre. Y así muchas situaciones de... Pues así hubo, bueno, por ejemplo, ya después que se fue mi mamá pues nos mandaba dinero y nosotros no lo sabíamos, éramos menores de edad. Entonces, me acuerdo que mi abuelita me dijo, tu mamá te mandó dinero para comprarte ropa, pero tu mamá piensa que mandó mucho, pero para que no la hagas sentir mal, dile que te llevé a centros comerciales y te compré todo nuevo y de marca y así, pero no le digas que fuimos al tianguis a la ropa de paca porque se va a sentir mal. Se va a sentir mal porque ella cree que mandó mucho dinero. Y pues no, la realidad era que mi mamá sí le había mandado bastante dinero para que comprara la ropa así, y realmente no fue así, todo el dinero pues pues supongo que se lo quedaba. ¿Hacía diferencias? O sea, ¿cuántos años hay de diferencia entre ustedes dos? 7. 7. ¿Y tú sentías, Emily, que hacía diferencias tu abuelita con respecto a ustedes dos? O sea, no sé si estás familiarizada con el concepto del chivo expiatorio, y eso es lo que quiero determinar, si tú tomaste como el sitio del chivo expiatorio en el sistema narcisista. No, para nada. No, de hecho... Era pareja, ¿no? Era pareja con todos. Mi abuela siempre fue... Con todas, primas, nietos, todo, siempre tuvo la misma actitud con todas. Había ocasiones que nos decía, ¿no? Ella era de la idea de hijas de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijos en duda estarán. Entonces, siempre era como que nos decía, ustedes sí son mis nietas, porque ustedes son sangre de mi sangre, carne de mi carne. Y era así como de, pues sí, ¿no? Pero la verdad es que honestamente tampoco tengo así como que muchísimo recuerdo hacia con mi abuelita, porque pues literalmente solamente pues nos abandonaron de alguna cierta manera, y aunque viviéramos literalmente al lado de ella, era como si estuviéramos solas todo el tiempo. Entonces, eso era lo complicado, nunca hizo distinción, nunca nada. Pero, bueno, yo recuerdo mucho, no sé tú, hacía mucha distinción hacia hombre y mujer. Sí. Porque, a ver, explícame eso. Porque, por ejemplo, yo no recuerdo por qué razón, un tiempo yo estaba mucho tiempo con ella. Entonces, ahí pues obviamente iban sus hijos y todo eso, y me acuerdo que sí era como de, párate, Emily, y hazle el café a tu tío. Y ponle un plato y vele a comprar pan. Y lava los platos, y lava los trastes donde comió tu tío. Y ve por el mandado porque tus tíos ya tienen hambre. O con mi abuelito, que en paz descanse, y era igual. Marcaba la distinción de, ve a comprar carne. Compras un pedazo de bistec de res, sin grasa, grueso, y ese es para tu abuelo. Nosotros vamos a comer carne de puerco de la económica. Siempre hubo como que esa distinción de el hombre y la mujer, siempre. No, y de hecho, a final de cuentas, siempre fue pareja con sus nietos, porque de hecho, primas de nosotras, muchas han decidido tomar distancia. Yo la quiero, la amo, la adoro, porque a pesar de que recuerdo muchas cosas que también pues hizo conmigo, hoy en día la veo que es una mujer grande, que es una mujer enferma, que he aprendido también que pues en esta vida no somos nadie para juzgar, porque yo también soy madre y también he cometido errores, no de esa magnitud claramente, pero he cometido también errores, y no me gustaría que mi hijo también me los juzgara a lo mejor de grande, ¿no? Pero bueno, también entiendo que hay límites y hay situaciones que sobrepasan el ser un error de padre. Entonces, sí, pero sí, mi abuela sí
ahora sí que con todos sus nietos fue así, siempre tendió mucho eso, a regañarnos mucho, ser muy los modales en la mesa, no sorbas la cuchara, no tomes, y nos ponía el refresco o el agua enfrente de nosotros, hasta que te lo acabes, le das un trago. Y primero la sopa y después el guisado. Y donde allá donde no acabes, hija de la tal por cual. Sí era muy así mi abuelita. Y así como nos cuentan, bueno, cuando nos enteramos de todas las cosas que contó mi mamá, pues sí fue un poco complicado porque, bueno, pues nosotras crecimos de una manera, no sé si está mal decirlo, pero un poquito más revolucionadas. Como que ya notábamos así como de, oye, ¿por qué le tendrías que dar carne de res al hombre y a la mujer carne de puerco? Por un decir, ¿no? Entonces fuimos tomando distancia, sin ser groseras, simplemente hicimos nuestra vida. Nos enfocamos en nuestra infancia, de mi hermana y mía, y de alguna manera no llegó a dañar tanto mi abuelita hacia nosotros. Entonces, el ver ahora una anciana, enferma, que yo luego voy a verla, le tiemblan sus manos, pues obviamente no nos tocó ver a nosotros esa versión de esa abuelita, no nos tocó para nada. Pero hubo pequeñas señales de que algo había ahí, y entre hijos y lo que hablaban, y en reuniones familiares que llegábamos a tener, se salía algún comentario, alguna mirada, que a mí sí me hacía como de, está extraña esta situación. Entonces, por eso fue muy complicado para mi hermana y para mí darnos cuenta de todo lo que sufrió mi madre. De lo de mi papá biológico fue duro para mí también saberlo, porque, bueno, aprendí a ver el podcast cuando lo vi, no lo quise ver como la versión como si fuera mi madre, como de voy a ver lo que vivió mi madre, sino lo quise ver como una espectadora más. Como alguien ¿Y qué sentimientos tuvieron? Si personas que somos ajenas nos estrujó el corazón, no sé ustedes qué sentimientos tuvieron. A mí en lo personal, cuando me hice a la idea de lo voy a ver sola, no quiero estar con nadie, me vine a mi negocio, que es mi lugar seguro, me puse a verlo, la verdad, pausé el video, le marqué a mi mamá, le dije, mamá, te amo como no tienes idea, lamento mucho que hayas pasado todo lo que pasaste, me encantaría poder, en lo que puse en el comentario, a mí me encantaría poder tener la oportunidad de ser mamá de mi mamá para poder darle el amor que ella necesitó, y que los errores que se vio obligada a tener con nosotros no los haya cometido. Porque claramente mi mamá no tuvo el mejor ejemplo de ser una buena madre, no lo tenía, estaba sola, llegó a cometer algunas circunstancias que ahora de grande la entendí y dije, ¿cómo no lo iba a hacer? Y doy gracias a Dios porque a pesar de que la magnitud de lo que mi mamá fue hasta arriba, lo que cometió con nosotros fue nada. Fue muy duro para mí ver el podcast de mi mamá, ver lo que sufrió, ver los abusos físicos que sufrió por parte de muchas personas. Sentí horrible. Yo creo que yo no me puedo imaginar lo que sintieron ustedes, de veras que yo me estoy tratando de poner en el asiento de ustedes, ¿no? Estoy queriendo tener toda la empatía del planeta y no tengo idea yo qué hubiera sentido de ver eso que sufrió mi mamá. Y para las personas que no nos estén comprendiendo, ¿no? Porque a lo mejor no han visto el podcast de Teresa, ¿qué número de podcast es, Lau? 20 y tantos, a ver, déjame ver, pero así se llama. Por muchos años me daba vergüenza de contar mi historia y ahí dice Teresa. A ver, les digo ahora cuál es. Ahorita que nos diga el número, pero bueno, volviendo a esto, ¿qué es específicamente? Y ahora le voy a preguntar a Lilenith, tú que no tenías idea que tu mamá había vivido y al escuchar el 24. 24, podcast 24, vayan a verlo.
Lilenith, ¿qué es lo que tú no sabías? Y ahorita me lo cuentas tú, Emily, pero ¿qué no sabías de tu mamá y qué sentiste? Ya lo sabía casi todo, solo los abusos que recibió por gente que contó, que se metían por la parte de atrás creo que de la casa de mi abuelita, esos no lo sabía, pero bueno, le dije a mamá, también hubo muchos que no contó, que son 10 veces más fuerte que eso. Entonces fue eso, relativamente fue lo único, y lo demás pues me sentí muy orgullosa de que pues se haya abierto, y es una mujer de admirar. A final de cuentas es una mujer que sufrió mucho, y como dice mi hermana, me hubiera gustado también, ¿no? Que regresara el tiempo y que mi mamá hubiera recibido mucho amor que merecía, porque era una niña, y recibió abuso de toda una comunidad completa, o sea, por la falta de empatía, muchas situaciones. De ahí en fuera, yo creo que mi madre hizo lo mejor que pudo con nosotras, con las herramientas que tenía, hizo lo mejor que pudo. Cometió sus errores también, como todo padre, quien no los comete, pero estoy orgulloso de ella porque se da cuenta de los errores que comete, aunque llegó a cometer, y ahora que nosotras somos mamás, nos ayuda mucho para que no cometamos esos mismos errores con nuestros hijos. Emily, ¿tú de qué te enteraste que no sabías? Yo de lo que me enteré que no sabía fue los abusos sexuales que tuvo mi mamá. Nosotros también llegamos a sufrir abuso sexual. Llegamos a comentarlo, porque nuestra relación siempre de mamá e hijas ha sido somos muy comunicativas. Hasta porque me duele la uña, mando foto, me duele la uña, o sea, siempre hemos sido así. Entonces, yo sabía de algunas circunstancias que mi madre había vivido, pero el haber escuchado con detalle, que a mí, por ejemplo, lo que me rompió el corazón muchísimo fue el que le orinaba en la boca. Y a mí algo que me dolió mucho fue porque yo veía los dientes de mi mamá. Y yo decía, si tiene dinero, ¿por qué no se los arregla? Sin saber el por qué lo hacía. Entonces a mí me duele ver mucho a mi mamá sin sus dientes de aquí enfrente, y yo decía, ¿por qué le tiene tanto miedo al dentista? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si tiene el dinero ahora no va y se arregla a mi mamá sus dientes? Y el enterarme del por qué le tenía miedo al dentista me partió. Fue algo que no puedo ver, no lo pude soportar. En ese momento fue en el que les comento que corté el video, le puse pausa, le marqué a mi mamá, le dije, lo lamento mucho, te amo. No te lo merecías. Y no hay palabras para decirle, no estés triste, no llores, lo lamento. Fue algo que le tocó pasar que realmente... No, y que nos hizo entender también entender, por ejemplo, a mí en lo personal, me hizo entender muchas cosas, muchos actuales de mi mamá, hoy en día, que, como dijo mi hermana, también fuimos víctimas pues a lo mejor no de mi abuelita, pero sí de mi papá. Porque al final de cuentas, mi mamá buscó la forma de sacarnos adelante. Ella tenía que trabajar. Entonces, en lo que cabe, él buscaba según la forma, ¿no? de estar bien con nosotras. Hasta que yo creo que no sé si su alcoholismo o que tal vez fue un niño también que fue abusado, tengo entendido, no lo sé, empezó a tener abusos sexuales por parte míos, por parte de mi hermana. Y no nada más, apenas vino una tía a ponerse uñas, soy manicurista, así te comenté, mamá, y vino a ponerse uñas y estábamos platicando de este tema y le dije, porque vivíamos todos en una casa, cuando llegó un punto de que mi hermana tenía como 5 años, y me acuerdo que vivíamos en una casa que es hoy en día la casa de uno de mis tíos,
Y recuerdo que vivíamos todos, eran 3 cuartos y en un cuarto vivía los hermanos de mi mamá, desde el podcast que contó, vivía la familia de uno, en el otro cuarto vivía el otro hermano y la familia del otro hermano, y en el otro cuarto vivía mi mamá y su familia, que éramos, que por parte de su hermano, el más grande, pues era como 5 personas, y de parte de su otro hermano eran como 7 personas, y de parte del lado de mi mamá y de mi papá, pues éramos 4 personas, y todos vivíamos, tenían una joletería y la verdad vivíamos muy feo, muy feo. Y ahí yo recuerdo que fue las peores etapas de alcoholismo de papá, porque ya mi hermana ya estaba más grande y ya se daba cuenta. Yo como sea, pues yo todavía iba creciendo, o sea, yo seguía viviendo con esa violencia, pero empezaron sus abusos, cuando yo tenía como 11 años, y mi mamá, pues ella no tiene la culpa porque pues ella estaba trabajando. Ella se iba a trabajar y trabajaba en una fábrica, pues el señor no nos daba, ¿no? Entonces, pues ella tenía que buscar la manera de que no nos quedáramos sin comer. Y ahí empezaron los abusos, pero pues yo siempre me los callé, yo nunca quise decir nada porque pues a mí me daba miedo, que mi familia era muy agresiva, todos siempre pues golpeaban, pegaban, había pleitos y golpes y acuchillados afuera y que ya se los llevó la patrulla. Entonces yo tenía miedo, que yo decía, si yo cuento que estoy siendo abusada por mi papá, se va a hacer un alboroto y va a ser mi culpa. Esto va a ser mi culpa, no puedo decir eso, ¿no? Y así transcurrieron los abusos. Tenía yo como 11 años, como hasta los 13 que decidí salirme de mi casa y me fui a vivir por ahí. Ajá, entonces, en esos tiempos yo creo que mi mamá se armó un poquito más de valor de muchas circunstancias y pues logró dejar también al hombre, logró decir ya, hasta aquí quedó, ya, y mi mamá nos rentó por primera vez un departamento ella solita con su trabajo, y ya fue cuando empezamos a vivir, yo creo que un poco más tranquilas, ya en un espacio ya solitas con mi mamá, ya sin tanto revoltijeo de... Conocimos lo que era un hogar por primera vez, porque en la casa que vivíamos, literal no había sala, no había comedor, solo estaba llena de piezas de carro. Herramientas. Y nuestra casita, que era un cuartito de 4x4, o sea, dabas un pasito y ya estabas en la cama, dabas otro pasito y ya estabas en el comedor. Era una mesa de madera muy fea. Mi mamá, me acuerdo que nos hizo nuestro ropero con guacales. Y los forró con papel celofán. Sí. Y esos eran nuestro ropero, que teníamos muy poquita ropa, pero era nuestro ropero. Y cuando llegamos a ese departamento, yo me acuerdo que desde ese departamento yo empiezo a tener recuerdos lúcidos de mi vida, porque recuerdos anteriores yo me recuerdo como si yo me estuviera viendo ahorita de grande a mi Emily chiquita. No tengo yo recuerdos así como de, ay, me acuerdo que hacía esto, sino como que recuerdo como si yo misma me estuviera grabando, no lo sé, es extraño. Pero obviamente teníamos muchísimas carencias. No había alimento, no había agua, no había zapatos. Recuerdo que mi mamá me cosía mis zapatos con aguja e hilo. Siempre hubo distinción. Pasta de dientes, lo que ahora es lo vemos como una necesidad normal. Sí. O sea, nosotros usar papel de baño, ¿cómo crees? No, eso es de gente rica, no, eso no se usa. Aquí periódico del que utilizan tus tíos para empapelar los carros para pintarlos. Pasta de dientes, no, ¿cómo crees? No, con el mismo cepillo que tiene ella, lávate tú los dientes con jabonzote, porque eso es de ricos, o sea, eso no se puede. Y claramente era porque pues mi mamá estaba sola, no había quien apoyara a mi mamá, y ahí es donde a mí me entra como que una duda, porque ahora dicen, es que no sabíamos, vivíamos en una casa, todos, mucha gente al lado de nosotros, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Yo con mi hermana llegamos a tener días complicados, me doy cuenta sin siquiera ver a mi hermana, solo con escucharla. ¿Estás bien?
te falta algo, estás apretada de dinero, vente a comer o lo que llegue a necesitar. Y yo digo, ¿cómo no podrás sentir tú que tu sangre está pasando algo así? Que tus sobrinas están pasando algo así. No, y sí se daban cuenta, porque apenas que hablábamos de mi papá, donde vivíamos todos juntos, mi tía me dijo, él me faltó el respeto a mí, y lo comenté con mi esposo, que es el hermano de mamá, y más bien lo normalizaban, era normal porque el señor ya había querido abusar de la esposa de mi tío, de la otra esposa que la espiaba por la perilla. Había muchos focos rojos que ahora digo, ¿cómo es posible que no se hubieran dado cuenta? Y imagínense si les hacía eso a ustedes, imagínate que iban a pensar que nos dejaba a nosotros solas, ¿no? O sea, que estábamos con él, a final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que sí sabían, pero lo tenían muy normalizado, y lo entiendo, por la vida que llevaron mis tíos y mi mamá, lo entiendo, tener normalizadas todos esos abusos, no lo justifico, pero sí puedo comprender el por qué no le dieron la importancia de vida. Y entonces, con su mamá, lo de los abusos. ¿Perdón? no. Ajá, los abusos que sufrieron ustedes, llegó un momento que sí le platicaron a su mamá de todo esto y que cómo reaccionó su mamá. Sí, ella ya no estaba aquí. No, ella vivía en Estados Unidos. Cuando ella se enteró. Empezamos a tener como secuelas de los abusos, pero después, obviamente, pues nos quedamos sin mamá, sin papá biológico, sin nadie. Literalmente sin nadie, nos quedamos mi hermana y yo solas, pues empezamos a tener problemas de falta de hablar, y fue como, yo tenía como en mente el abuso. A mí me pasó algo muy curioso, y es que como tal yo no recuerdo un abuso sexual literal, pero toda mi infancia es recordada así. Yo no tengo recuerdos de pequeña, tengo recuerdos así como flashback, como que, me acuerdo que una vez esto, pero una secuencia de una infancia así, yo no la recuerdo. Me comenta mi psicóloga que es como algo que mi mente quiso protegerse y eliminó todas las cosas, pero el abuso que yo sufrí con mi papá lo recordé yendo al supermercado, vi un sacar. Y me acordé que mi papá me estaba bañando y que me decía, abre tus piernas, hija. Y me pasaba la mano, pero no me acuerdo más. Y yo se lo comenté a mi hermana de grande. Cabe mencionar que yo a la primer persona que yo le platiqué que mi papá abusaba de mí fue a mi abuela, fue a ella, a mi abuelita. Y yo creo por eso tal vez la amo, la quiero, porque ella me abrazó muy fuerte. Ella se acercó y me dijo, yo fui a su casa a verla y me dijo, ven, siéntate. Y me dijo, quiero que me digas si tu papá te ha hecho algo o alguien te ha hecho algo. Obviamente yo empecé a temblar y me ganó, soy muy emocional y cualquier cosa me hace como que chillar. Y luego me puse muy nerviosa, y lo único que hice es que me dijo, dime, mi niña, dime quién fue. Y le dije, fue mi papá. Y me dijo, ok. Y le dije, por favor, no, me vio yo creo tan aterrada, que le dije, por favor, no le digas a nadie, por favor, es una mentira lo que te dije, no es cierto. Me dijo, no, tranquila, yo te creo, yo sé que sí lo ha hecho, yo te creo. Y mi abuelita me abrazó muy fuerte, muy fuerte, y nunca le dijo a nadie. Había dicho chismes de mí, mi abuelita, pero eso nunca se lo contó a nadie, jamás. Y de hecho, cuando yo se lo dije a mi mamá, que ya vivía en Estados Unidos, mi abuelita me dijo, ¿ya le dijiste a tu mamá? ¿Por qué tardaste tanto? Le dije, pues porque yo tenía miedo, no quería hacerlo. Entonces mi abuelita fue la primera que se enteró de mi abuso. Pero cuando tu abuelita va y te pregunta, ¿es porque ella sospechaba algo? ¿Es porque ella ya sabía algo? Y todos, yo creo que todos, perdón Loreta que te interrumpa, pero yo creo que todos vivían en una situación, te digo, cuando vivíamos todos en una casa, se me hacía, hoy como adulto te puedo decir que se me hizo muy
tonto tal vez, que dijeran que no se dieran cuenta, que había un abusador sexual en casa y que estaba abusando de sus hijas y de su esposa, porque no nada más abusó de nosotros. Yo le comenté a mamá que yo recuerdo muchas veces cuando él llegaba ebrio a abusar de mi mamá y yo estaba ahí dormida, entre comillas, ¿no? Entonces sí se daban cuenta todos, pero yo creo que a nadie le interesaba. O sea, sí, porque a mi papá lo tenían en un concepto familiar. Yo me acuerdo porque a mí me daba tristeza que lo tenían como el borracho y no te le acerques a ese borracho porque es bien depravado. Y no, si está esta persona, no salgas del cuarto, mejor quédate ahí encerrada porque ya ves cómo es bien depravado. Entonces digo, pues si era depravado, ¿por qué? Pues mi mamá trabajaba todo el día y era un terror que mi papá biológico viniera porque mi hermana y yo estábamos solas todo el día, íbamos a la escuela, mi hermanita me iba a dejar a la escuela y era como que mi papá se perdía 15 días, un mes y llegaba a casa y llegaba orinado, golpeado, sin camisa, sin un tenis, llegaba y se acostaba en la cama. Y era que entrábamos al cuartito y apestaba así a alcohol horrible. No, pues ya está ahí esta persona, ya está ahí. Y era como que un terror grandísimo, ¿verdad? Sí, y todos eran así como de, no se acerquen a él. Sí. Y vete para allá. Y cuando mi mamá estaba presente y él estaba así en casa, ella nos sacaba, o sea, vamos a darnos una vuelta y nos llevaba sin un peso, ¿no? Nos llevaba a caminar en todos lados hasta que el señor se perdiera de estar totalmente anestesiado de tanto alcohol, era como nos lograba volver a meter a casa. Aquí el detalle es que, pues, con él los abusos empezaron ebrio, o sea, cuando él estaba muy borracho y pues vivíamos en un cuartitito chiquitito donde, como cuenta mi hermana, en un pasito está la otra cama, ¿no? Entonces yo me dormía con mi hermana y el ebrio pues me empezaba a tocar, empezaba a acariciarme, yo recuerdo que yo me despertaba y él se quitaba, ¿no? Entonces yo lo justificaba diciendo, es que él está borracho, pues lo hace porque está tomado, hasta que los abusos empezaron en conciencia, o sea, mi mamá, y eran así, un abusador siempre va a buscar la forma de hacerlo en el momento que tal vez que menos te lo esperas, ¿no? No lo sé, porque yo recuerdo que mamá estaba en casa y mamá decía, voy rápido a la tienda, y él era el momento en que me decía, ven, tócame aquí, ven, acaríciame aquí, no seas malita, ráscame porque tengo mucha comezón, soy tu papá. Entonces mi mamá luego se iba a trabajar de madrugada, bueno, en la mañana, y él se quedaba porque entraba más tarde, vete, acuéstate conmigo, y era un terror para mí, que yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y empezaba ya todo era en su juicio, ya todo era en su juicio, y así estuve, pero yo te digo, yo me callé mucho, o sea, a lo mejor si yo hubiera hablado, pues hubiera sido otra situación, no lo sé, pero yo callé mucho, y lo que yo opté, pues fue irme de la casa. Dije, mamá... ¿Y a dónde te fuiste, Lilenit? ¿A dónde te fuiste cuando a los 13 años que dices que te fuiste? ¿A dónde? A la calle. ¿Pero vivías en la calle? La primera noche la pasé abajo de una banca de una iglesia por aquí, por donde vivíamos. Afortunadamente, en la secundaria, en mi etapa de rebeldía total, pues obviamente, ¿no? Yo venía de unos abusos muy feos, entonces, pues fui así, fui muy rebelde, muy rebelde, me empecé a defender, por así decirlo, con mi mamá, con todos, o sea, con todos, yo odiaba a todos, yo no quería estar con nadie. Entonces, en mi secundaria conocí en unas maquinitas, ahí conocí a un grupo de personas que hasta la fecha muchos de ahí son mis amigos, mis hermanos, que los amo mucho, y había un señor, el dueño de esas maquinitas, yo le digo que era mi papá, porque él me refugió en su casa. Él era un señor que tenía mal su cadera y era muy borrachito, tomaba mucho, mi papá mandó, pero conocí un papá borracho no como el que tenía en mi casa. O sea, conocí un papá borracho que me protegía, que me quería, que me decía, ven hija, aquí está tu casa. Estaba con su esposa y con sus hijos. Y me decía, ven, y me dejó vivir en su casa. Y me acuerdo que el que fue a buscarme fue mi papá.
y me dijo, ¿sabes qué? Regrésate a la casa. Y ahí fue la primera vez que yo le dije, oye, si tú me has hecho esto y esto y esto, ¿quieres que lo grite a los 4 vientos? Yo vi su miedo de mi papá, se hizo para atrás y dijo, bueno, si tú te quieres quedar aquí, yo voy a hablar con tu mamá para que pues te dejamos ser libre, ya para que tú hagas lo que tú quieras. Y viví fuera de casa como, ¿qué será? Como un año, no, menos, como 4 meses, 5 meses. Viví con mi papá Mando, ya después me fui a vivir con una amiguita, pues yo tenía como 15 años, estaba yo chiquilla, 15 años, entonces, hasta que pues ya así como que fue bajando un poquito mi rebeldía y regresé a casa con mi mamá. Pero ya mi mamá ya no estaba con él, cabe mencionar eso, ya no estaba mi mamá con él. Entonces, cuando tu mamá va y renta el departamentito que dices, porque tu mamá se las vio de Caín, ¿no? O sea, se salió, de lo que yo me acuerdo es que se salió y entonces vivían hasta en casas abandonadas y en cosas así, y entonces fue cuando ya después ella pudo rentar este departamentito, y ahí fue cuando tú ya te regresas a vivir con tu mamá. Sí, cuando mi mamá renta cuando vivíamos no vivíamos así, bueno, no casas tal cual abandonadas, sino que estaban en muy mal, bueno, no, sí estaban abandonadas, de hecho, no sé, sí, porque no eran de nadie y nosotros nos metíamos ahí, sí. Y es lo que contó tu mamá, que, o sea, que aquí podemos vivir y se metían, ¿no? Y yo, como mi mamá siempre me hacía ver las cosas bonitas, pues yo no recuerdo que estuvieran tan feas, ¿no? Pero ahora que me acuerdo, sí, pues sí, eran unas casas donde nadie vivía y uno se metía y sí. Justamente estábamos platicando una situación en la mañana de esto, y es que éramos fan de ir a buscar casas que rentaran, bonitas, y pedíamos cita, porque antes era que veías ahí, se renta casa, y marcabas y te daban la cita, ¿no? O la mostraban el día domingo. Se renta casa, se muestra el día domingo a tal hora. E íbamos a las casas, ¿verdad? Sí, y nos imaginábamos, y aquí vamos, las 3. Vamos a vivir aquí. Aquí vamos a vivir y vamos a tener nuestros muebles. Y mi mamá les decía, no, sí estoy muy interesada. Yo le regreso la llamada para decirle cuándo tengo la renta y el depósito. Igual no teníamos nada. No teníamos para comer, o sea, pero le digo a mamá que eran circunstancias que nosotras como que tratábamos de salir de donde vivíamos a poder irnos a un lugar donde imagináramos que lo teníamos todo, que teníamos un hogar, que teníamos una cama, que teníamos un lugar donde podíamos vivir, donde no hubiera tanta violencia, principalmente, eso. Donde hubiera te comento que cuando recién llegamos a ese departamento fue una maravilla para mí, porque fue el primer lugar donde teníamos papel de baño, teníamos toallas, teníamos una cama, un comedor, una estufa, una lavadora con secadora, que para mí fue, ¿qué? La ropa está visible. O sea, para mí, a mí me encantaba estar en mi casa. Me acuerdo que ese tiempo mi hermana ni yo íbamos a la escuela, nos quedábamos a ver películas, a escuchar música, a contar historias de terror. Todo eso nos encantaba y éramos felices las 3 ahí. Éramos felices. Sí. Fue una casa hermosa. Fue la primera de hecho, me acuerdo que la primera visita fue una de mis primas y yo estaba muy emocionada por decirle, prueba la pasta de dientes, mira, tenemos pasta de dientes, aquí pasa. Ay, qué lindo. Mi prima así como, what the fuck, y yo, pruébala, y ella, no, así está bien, es que pruébala, mira, sabe bien diferente, sí, está buena. Ya mi mamá tenía la oportunidad, porque, bueno, cabe mencionar que tuvimos que comprar todo nuevo, porque en la casa que vivíamos anteriormente, mi papá biológico se metió y robó todo, nos dejó sin nada. Mi mamá nos había comprado un estéreo, una tele, un celular que mi hermana se había encontrado y se lo robó. Un día llegó y ya no había nada, y eso era de siempre. Que hasta nos limitábamos a comprar cosas porque el señor llegaba y se les robaba. Nos dejaba sin nada, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, le decíamos, o sea, el señor, cuando nos llegaba a sacar a pasear, nos llevaba a un parque crudísimo,
el señor que no se aguantaba y nada más con el dinero del pasaje. Y a lo mejor les compro una nieve, una paleta o algo, pero hasta ahí, o sea, a comparación de lo que hacemos hoy en día con nuestros hijos, ¿no? O sea, lo llevamos tal vez, vámonos un día a un McDonald's, vámonos a la feria, ¿qué quieres? Un día para ti, no lo sé. Pues nosotros no vivíamos esas cosas. Entonces, él nos llegaba a sacar o así, y iba súper crudísimo, no tenía dinero, y llegaba borrachísimo de haber estado una semana ebrio, y nosotros teníamos mucha hambre, me acuerdo, y yo y mi hermana ahí, porque nos acostábamos en unas colchonetas en el piso, no había, y le decíamos a mi mamá y a mi papá y a mamá, ¿no? Es que tenemos hambre, tenemos mucha hambre, y mi mamá le decía, ¿no? Oye, las niñas tienen hambre, ya te fuiste a divertir, dame para ir a comprarles de comer a las niñas, ¿no? Y mi papá literal se paraba, se agarraba el cabello y nos decía, ya cállense, que se aguanten, así de fácil, que se aguanten, yo no tengo, ¿de dónde quieren que saque? ¿Que vaya y me vaya a robar? No tengo. Y mi mamá iba ahí como te comento que vivíamos todos juntos, iba al refrigerador de mi tía a robarle unos huevitos, unos mangos, tortillas porque mis tíos eran para nosotros, en ese tiempo eran como los de dinero, porque ellos tenían para comer, usaban papel de baño y todas esas cosas. Entonces mi mamá iba y les robaba unos chilitos y algo, y ahí sí nos hacía algo. O igual comentaba hace rato, ¿no? Porque el señor se iba y a mi mamá le daba 2 pesos de gasto. Ese era el gasto para la quincena, 2 pesos. Entonces, mi mamá hacía milagros porque con esos 2 pesos, mi mamá nos daba de comer toda la quincena. Mi mamá nos daba de comer con esos 2 pesos. Y recuerdo que apenas estaba platicando con ella y le digo que recuerdo mucho que yo jugaba con ella aventada la pelota y yo la veía, ahora que soy adulto la recuerdo, y la veía tronándose los dedos y con el pie moviendo, y mamá, tenemos hambre, o mamá, ya, ahorita les traigo mis ahorita va, así, mi mamá siempre fue así, ahorita van a ver el manjar que les voy a traer, que, chale, van a ver que no van a querer más, ahorita regreso, nada más, denme 20 minutos y ahorita regreso. Se iba y regresaba mi mamá con una bolsa de carne, que nos decía que era suadero. Y decía, hoy vamos a comer tacos de suadero. Y mi hermana y yo, felices en la vida, comíamos los tacos de suadero como nunca en mi vida he probado un taco de suadero. Ya después, con el tiempo, supe que mi mamá se iba a las carnicerías. A las carnicerías antes, ahorita ya te lo venden, yo creo por nosotras, porque les demostramos que eso sí se come muy rico. Te regalaban el pellejo para los perros y te ponían ahí pellejo para perro regalado, o sea, porque le salía mucho pellejo. Y mi mamá se iba a pedir el pellejo no, pues es que tengo muchos perritos, regáleme el pellejo para el perro, y eso no lo doraba. Iba y con esos 2 pesos compraba 2 pesos de tortilla. Y nos hacía nuestros tacos de suadero. Los tacos más ricos que he comido en mi vida. Y si no eran tacos con amor. Ajá. Si no era esa carne, recuerdo que era tripas de pollo, la grasa del pollo que van tirando y van echando ahí, porque ya esa no, pues se la quitan al pollo, esa no la daba. Y yo me acuerdo que a mí me llevaba y le decía al señor, es que tengo una gatita. Decía, es que tengo una gatita que me encontré, y no tengo para darle de comer porque está bien chiquita y tiene que crecer. ¿Me regalan de su grasita que tiene ahí? Y pues le daban una bolsota así gigantesca de eso. Y eso no lo hacía igual como si fuera carne. Ay, esos son recuerdos muy buenos que tengo de mi mamá siempre. Con 2 pesos, ella no sé cómo le hacía y nos hacía de comer. ¿Y actualmente ustedes tienen relación con su papá biológico? Yo sí, a veces lo veo, vive muy cerca de mi casa. Antes me daba miedo, yo creo que aprendí pues no a perdonarlo, pero también lo veo un señor que sigue en el alcoholismo. El señor sigue, si no está anexado, el señor a los pocos días recae. Igual lo entiendo, también te digo, sé que tuvo una vida muy dura, pero pues el señor me sorprende luego con tanto alcoholismo que siga bien. De hecho, cuando yo lo reencontré,
me movió un cúmulo de emociones bastante fuertes, pero lo platiqué con mi psicóloga y le dije, por primera vez lo vi sin miedo, lo vi ni siquiera con resentimiento, simplemente lo vi como, ella me dijo, es que estás en una posición donde sabes que ya no puede hacerte daño, él ya no puede lastimarte. Entonces, lo llego a ver, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Conoce a mi hijo, porque un día iba caminando, lo vio y su presión fue cargarlo, y a mi hijo se le quedó mucho, no sé por qué dicen por ahí que la sangre llama, pero a mi hijo se le quedó mucho esa imagen de mi papá, y le dijo, soy tu abuelo, y cada que lo ve, es mi abuelo, y pues llega a ver, y buenas tardes, obviamente no permito que toque a mi hijo como tal, hola chiquito, buenas tardes, y hasta ahí, y sigo mi camino, porque, bueno, mi mamá me enseñó que no hay que, no que me lo haya enseñado tal cual, pero su ejemplo me dio, nunca me habló mal de mi abuela, ya después lo vine a entender de grande, ¿no? Pero digo, yo no puedo a mi hijo taparle el sol con un dedo, si él en algún futuro se va a enterar que él es su abuelito, y a lo mejor de adulto ve este podcast, ¿no? Y se va a enterar de muchas cosas, pero ahorita no, o sea, él sí es tu abuelo, no te preocupes. Obviamente mi plan no es quedarme a vivir donde vivo, es pues irme a otro lugar, pero bueno, a final de cuentas, aunque siga viviendo ahí, no me afecta tampoco su presencia, o sea, ya no tiene absolutamente ningún poder sobre mi vida, ni sobre mi, nada, absolutamente nada. Al contrario, a veces me da un poco de tristeza ver cómo toda la vida se le ha ido en el alcoholismo. ¿Tú no tienes relación, Emily, con él? No, yo sí tengo un problema muy grande en ese tema porque a mí me pone muy mal yo saber cosas de él o verlo en la calle, a mí sí me pone muy mal. O sea, sí es algo que a mí me desbarata la vida por completo porque tengo un sentimiento de tristeza de verlo, de ver cómo está totalmente mal y decir esa persona es el padre biológico que tengo, a mí sí me causa mucho conflicto. Yo sí no puedo verlo, no puedo saber nada de él, me lo he encontrado, no sé si no me reconoce o se hace el que no me reconoce, pero yo me hacía del baño cuando veía a mi papá porque me daba mucho miedo verlo. Entonces, a mí nadie me habla de él ni nada. Uh-huh. Sí, luego también tenía otra pregunta, no sé si ustedes o Loreta me le puede responder, cuando pues tu abuela te pregunta de este abuso y tú le dices, el que no haya dicho nada fue lo correcto, o porque como que lo correcto es que hubiera hecho algo, no solo enterarse, sino parar ahí o confrontar o hacer algo, ¿no? Que no lo haya hecho, ¿por qué no lo hizo? Porque yo se lo pedí mucho, le supliqué que por favor no se lo dijera a nadie. Le dije que jamás se lo dijera a nadie, que me lo prometiera que no le iba a decir a nadie. Obviamente, yo sé que era un adulto, yo era una niña. Aquí el adulto tenía que pensar cuerdamente. Aunque la niña le suplicara, obviamente si a mí vienen y me dicen, yo no me puedo callar, algo así. Estoy consciente de ello, pero obviamente en la mente, tal vez un poco dañada de mi abuelita, tal vez equivocadamente yo sentí... repito, equivocadamente yo sentí un acto de amor el que no haya dicho nada en ese momento, porque igual las situaciones no estaban del todo bien, vivíamos muy mal, muy mal. Mi mamá estaba muy afectada por todos los abusos que ella había recibido. Mi mamá estaba muy mal de verdad. Mi mamá pasó por una crisis muy fea también, y no creo que... Tal vez hubiera ayudado de muchas cosas, pero bueno, a final de cuentas, el que lo hubiera dicho. Pero igual los abusos ya habían pasado, o sea, ya habían sido antes. Yo quisiera contestarte, Laura. Efectivamente, Lilenith, pues era una niña, ¿no? Y tú no puedes hacer lo que un niño te dice. Tú tienes como adulto la responsabilidad de tomar las riendas de la situación. Su abuelita, desde mi punto de vista, sí debería de haber dicho algo, por supuesto. No importa que los abusos ya hubieran pasado, o sea, eso no importa, ¿no? Lo que importa es que a Lilenith no nada más le hubiera dado su abuela un abrazo, que qué bueno que te lo dio,
¿no? Pero se volvió en cómplice y entonces los secretos cuestan muchísimo emocionalmente y psicológicamente, ¿no? Ella sostuvo un secreto que no tendría que haber sostenido, sí tendría que haber hablado y además de todo tendría que haber consecuencias para que tú te sintieras amada, más amada y protegida y demás, y que tú supieras que tú nada tenías que ver con ese tipo de abusos, ni tu hermana, ¿no? Porque por supuesto que ninguna niña, ni ningún niño merece ser abusado y ningún niño provoca ningún abuso. Exacto. Es así como tu abuela normalizó el abuso con respecto a tu mamá, y no sé si a tus tíos, ¿no? O sea, a sus otros 2 hijos, pero con tu mamá sí. Tu mamá fue cómplice y partícipe de todos los abusos y ella fue una actora directa en los abusos de tu mamá. Porque también tú dijiste algo hace el rato, Lilenit, y tu mamá no es posible que tampoco supiera que toda la bola de pandilleros estos que abusaba de tu mamá, no es posible que tu mamá no lo supiera, ¿no? Y tu mamá es la que los metía en la casa y tu mamá es la que, tu abuela es la que los metía en la casa de tu mamá, tu abuela es la que se llevaba con ellos y demás, e incluso la humillaba tu abuela la humillaba enfrente de todos estos pandilleros, Sí. de esta bola de personas, ¿no? Y gozaba tu abuela con el sufrimiento de tu mamá de una manera totalmente cruel, inhumana. O sea, por eso estamos todos hemos estado en esta comunidad impactados del nivel de crueldad, del nivel de violencia que sufrió tu mamá y de la manera en que lo resignificó, porque por supuesto que tu mamá creció muy rota. O sea, y no nada más la rompía tu mamá mentalmente, emocionalmente y físicamente, sino que todo el ambiente la rompía. Y por supuesto que una mamá, una persona rota, pues imagínate nada más desde esta fragmentación, pues como pudo las educó a ustedes, ¿no? Como pudo salió adelante y como pudo sobrevivió y hizo lo que hizo como pudo después de haber vivido tantos abusos. A mí me enternece, ahorita que ustedes estaban contando esto, me acordé de la película de La vida es bella, ¿no? O sea, de cómo el papá dentro del campo de concentración a su hijito le hace ver las cosas de la manera más linda que se las pueda hacer ver, y así sentía tu mamá. O sea, tratándoles de decorar la vida. A mí tu mamá me contó esta anécdota de que se sentaban en unas escaleritas, no sé cuáles escaleritas, pero que se sentaban a las escaleritas a comer los mangos, ¿no? Y que ustedes estaban felices comiendo los mangos y que esperaban que no llegara el monstruo, justamente. Y a mí me dio muchísima ternura esto. Y cómo el que tu mamá haya vivido tantos abusos y cómo desde esa fantasía les creó un mundo de fantasía a ustedes para tratarlas de proteger, viendo casas, ¿no? Y soñando que las iban a rentar, y estas anécdotas de los mangos que yo creo que para ustedes comer un mango es comer amor, ¿no? O sea, y eso yo no sabía esto del disque suadero y de la grasita esta del pollo y eso. O sea, tu mamá para mí es una persona excepcional porque desde su fragmentación trató de crear mujeres, niñas, ¿no? O sea, integradas. Y es impresionante. Ustedes hace rato dijeron que pues ahora entienden más a su mamá. ¿Perdón? Ahora, hace rato ustedes dijeron que entienden más a su mamá, ¿no? Y cómo la cadena de violencia, o sea, porque tu mamá fue muy violentada por tu abuela y tu mamá también fue abusada y la secrecía de la abuela y la complicidad de la abuela y el abuso de la abuela, ¿no? Y definitivamente la abuela tendría que haber hablado y tendría que haber actuado y el papá de estas niñas, y mujeres ya, tendría que haber sido castigado y tendría que haber estado en la cárcel, ¿no? Por toda la bola de abuso que cometió. Pero es también maravilloso que ustedes tengan tanta empatía y tanta compasión con la mamá, o sea, con Teresa, con la mamá de ustedes, y que entiendan la posición de ella, ¿no?
de cómo pudo, como Mowgli, ¿no? O sea, Mowgli, el personaje del libro de la selva, que pues crece como puede en la selva, ¿no? O sea, pues como puede, crece solito. Sí, entonces Teresa como Mowgli, como pudo, y les dio muchísimo amor, qué bárbaro. Sí, siempre, nunca. Ah, perdón. No. No, adelante. Bueno, sí, que tanto amor que incluso a esta persona, a la abuela, que la verdad todos en el testimonio de tu mamá terminamos, pues sí, odiando a tu abuela, o sea, diciendo cómo esta señora tan cruel pudo hacerle todo eso a su propia hija, cómo tu mamá con tanto amor incluso llegó a inculcarle cierto amor por ellas, y es lo que yo también les quería preguntar, ¿ustedes qué sentimientos tienen hacia esa señora que maltrató horriblemente a tu mamá? Yo la amo, es mi abuelita. Crecí con esa figura de abuela, no tengo otra abuela. Quien le toque juzgarla, la juzgará. Con quien ella tiene una cuenta pendiente con la vida es con sus hijos, no con sus nietos. A lo mejor en ciertas circunstancias, pero de hecho le comentaba a mi mamá, ¿no? Me sorprendió muchas cosas que ya sabía que venía a aprender de grande, pero como les repito, mi mamá nunca nos enseñó a odiar a mi abuela, nunca, mi mamá jamás nos habló de los abusos que recibió por parte de mi abuela. Entonces, lo que ahora sé, obviamente no lo justifico y digo, me sorprende mucho hasta dónde puede llegar la maldad de una persona, pero yo no sé qué pasa en mi cerebro, que como que a la señora que ella cuenta en el podcast, la veo y yo también te puedo decir que digo, Dios mío, qué horror, pero yo volteo a ver en persona a mi abuelita y mi abuelita, yo la amo. ¿Y tú, Emily? Yo es un poquito complicado, la verdad es que casi no he sido muy apegada a mi abuelita estos últimos años, la verdad es que yo he tomado mucho mi distancia pues por algunas circunstancias que luego llega a ser mi abuelita de pues, hablar mal de mí, de mi hijo, De todos. De todos realmente. Entonces, la vez que falleció mi abuelito, sí te puedo decir que la vi muy vulnerable, la vi mal, vi una señora totalmente rota, me dolió con el alma. Pensé yo que me iba a volver a unir a mi abuelita, pero la verdad es que no fue así. Y siendo honesta, la quiero, pero siempre he mantenido mi distancia con ella. Sí, ambas, ya mantenemos, yo te puedo decir que la amo, pero también mantengo mucho mi distancia, mucho, porque el ámbito y toda la vida he vivido así, sería innecesario esperar que ella cambie. No me gusta ir porque sé que cuando me doy la espalda también habla muy mal de mí, entonces yo te puedo decir que yo la amo porque es mi abuelita, es la figura materna de mi mamá que yo conocí y mi madre me enseñó a quererla también. Pero de ahí sí marco mucho mi límite también, solo por mensajito, llamadita. Obviamente, si mi abuela me dice, hija, te requiero, necesito, llévame al hospital, me siento mal, algo, claro que correría a ayudarla, por supuesto que sí. Sí, y en sí es ese sentimiento que yo tengo, como que no tengo mucha conexión con ella. Sí me duele, así como que, porque ahora yo la veo y pues obviamente y es una señora anciana, y es una señora viejita, y la veo como le tiemblan las manos, y yo sí me quedo y viéndola y digo, ¿cómo es posible que un ser humano que ahorita se ve tan indefenso haya hecho tanta maldad en la vida? O sea, para mí es impresionante. Entonces, el dolor de mi madre es mi dolor. Me duele saber lo que mi mamá vivió y yo sé que no le llamo karma, como que todo cae por su propio peso siempre y yo no tengo que juzgarla ni ponerle un castigo ni nada porque a mí no me corresponde. Yo solamente tengo que acobijar a mi madre de los abusos que sufrió, hacerle sacar su mejor versión de ella y como que decirle, ya pasó,
ya no te va a hacer daño, ya no va a hacerte daño a nadie. Entonces, más o menos esa es mi situación con mi abuelita. Y es que ese es como te comento, como que era todo lo que vivió mi mamá. Obviamente, pues mis tíos también. Yo siento que se amachinó más con mi mamá porque mi abuelita tiende a ser una mujer muy machista. Entonces, yo creo que sí, mi mamá se llevó la peor parte. Pero con sus hijos también, pues tengo entendido que también vivieron cosas muy, muy fuertes también. Entonces, pero como te comento, como que el círculo familiar era así, porque recuerdo que todo era violencia con mi abuela, o sea, sí sus agresiones de mi abuela vinieron a trascender hasta que nuestra generación, mis hermanas y de hecho mis primas, dijimos, aquí cortamos este lazo de muchas circunstancias que no deben de pasar, no solo agresiones físicas, pero recuerdo que mi tío golpeaba horrible a sus parejas, todos criaron a sus hijos a base de golpes. Hoy en día mis primos son chicos que tienen problemas también con adicciones porque fueron criados con golpes, con pobreza, porque te digo, vivíamos todos juntos. Mi tío también era un sádico para educar a sus hijos. Mi otro tío, pues no tanto, pero sí en otros aspectos. O sea, en casa, pues mi papá, su agresividad, todo eso feo. Mi abuelita también, como les comento, siempre se estaban agarrando a golpes, siempre había problemas o sea, todos vivíamos en un ambiente donde mi abuelita creó desde muy chiquita con sus hijos, que sus hijos vinieron a trascenderlo también con sus hijas, porque la mayoría somos mujeres, por parte de mis tíos y de mi mamá, la mayoría todas somos mujeres. Entonces, sí llegamos a un punto en que mi mamá siempre fue de de querer cortar muchos lazos, pero obviamente con sus herramientas como pudo lo hizo, a su modo y a su forma lo hizo. Como padres todos cometemos errores, como te digo, pero mi mamá siempre fue muy constante en mejorar, en decir, ok, he cometido estos errores como mamá, los voy a reparar y yo veo que hay personas que no lo hacen, ¿me entiendes? Siguen con el mismo problema constante. Y yo estoy muy orgullosa de mi mamá porque ella ha aprendido a romper lazos muy, muy fuertes, la verdad. Y en sí es toda la familia porque, por ejemplo, todas las que somos las chicas de ahora, por eso yo sí considero que esta generación es bien diferente, porque todo lo que son mis primas, mi hermana y yo, crecimos como que con la mente un poquito más revolucionada. Y es así como de, ok, si eres mi abuela, pero no tienes por qué hablar mal de mí, ni hablar mal de mi hijo. No te voy a ir a decir, oye, ¿por qué hablaste mal de mí y de mi hijo? Porque eres una señora grande y ya ponerme a pelear contigo ya es inútil. Simplemente nos alejamos y realmente todas nuestras primas nos alejamos. Las únicas reuniones familiares que hay en la familia somos nuestras primas y nosotras. Nada más. Nos reunimos para tomar café, para desayunar, para platicar, para ir al parque, para cosas así. Pero una relación familiar de, ay, que hoy se va a la casa de la abuelita a cenar. No, ya no hay, ya no existe, ya no. Entonces me encanta ver que, pues mi generación, mis primas y todo, tenemos una mente súper más abierta en ya no aguantar. Porque como dice mi mamá y tiene razón, ella ya hizo el trabajo sucio. O sea, ella... Se hizo, y yo creo que el haberse ido mi madre, su vida fue una bendición, porque de aquí mi mamá no tenía las herramientas para sacarnos adelante, y mi mamá irse, yo siento que yo tengo dos mamás, que es mi mamá Meji, porque le decimos Meji, mi mamá Meji de aquí, de México, y mi mamá la que se fue a Estados Unidos. Y mi mamá, la que se fue a Estados Unidos, es la mamá excepcional, la mamá culta. Mi mamá le ayudó muchísimo a leer. Leer. Mi mamá se apasionó en leer y empezó a entender, así como ella empezó a buscar sus respuestas de, ok, yo viví esto por esto, yo cometí estos errores con mi hija por esto, ahora ustedes no lo hagan. Y la forma luego en la que nos dice la educación sobre nuestros hijos es realmente magnífica. Y sí, yo considero que sí vengo de una generación donde ya no seguimos esos patrones, donde ya no se siguieron esos patrones de violencia, de abusos. ¡Bravo!
Porque ahora todo eso. Nos tratamos todas psicológicamente. Entendimos que ir al psicólogo es completamente normal. Ayudamos es necesario. Es necesario, exactamente, es necesario. Y entre todas las primas es así como de, oye, ¿qué crees que mi pareja, porque mi pareja hizo esto, mi pareja es, oye, no sabes qué onda, esto no es normal, ¿sabes qué? No, esto no se lo permitas y manéjalo de esta forma. Entonces yo sí estoy muy orgullosa de todo el cambio que ha tenido y he tenido gracias a la versión de mi mamá cuando se fue. Sí, estando allá cambió mi mamá por completo. Yo también tengo así como que esa diferencia de mamá de aquí, de México, a cuando mamá se fue. Fue una mamá totalmente diferente, una mamá que realmente necesitábamos emocionalmente, porque luego que a pesar de que su vida de mi mamá fue muy dolorosa, y si fue dolorosa para nosotras, no puedo imaginarme lo doloroso que fue para ella tener que dejar a sus hijas para poder salir adelante. Pero para que la gente no se comprenda, es que, a ver, Teresa estaba acá con ustedes, Susana, y entonces se tuvo que ir allá, se cruzó a Estados Unidos como pudo, de espalda mojada, y entonces llegó allá y, bueno, ahorita ustedes ya me dirán, pero mientras que Teresa estuvo acá, porque ella se metió a trabajar y juntó dinero y todo para poderlas llevar ustedes a Estados Unidos. Entonces, mientras que Teresa estaba allá al principio, ¿ustedes cómo vivieron ese desprendimiento? Porque estaban muy chiquitas ustedes. ¿Cómo lo vivieron ese desprendimiento en ese entonces y hoy cómo lo ven? O sea, ¿cuál es la diferencia de las niñas? Y sobre todo tú, porque son 7 años de diferencias entre ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo vivieron esto y hoy cómo lo comprenden? En mi caso fue complicado porque fue como, ahora sí están solas. Entonces me quedé con una hermana de 17 años y fue muy complicado salir adelante, fue muy complicado, yo sí tuve dudas el por qué mi mamá se fue, por qué no está aquí, por qué ahora ella nos deja. Entonces mi refugio 100% fue mi hermana, fue ella. Entonces ahí yo me acuerdo que me entró a mí más miedo y más terror el encontrarme a mi papá biológico. Era como que yo sentía que estaba en todos lados y me daba un pavor. Y tenemos pues la mala fortuna es que pues la familia no hizo absolutamente nada por nosotras. De hecho, cuando mi mamá se fue, que la fuimos a dejar al aeropuerto y todo, fuimos en una camioneta toda la familia, la fuimos a dejar, se fue, llegamos a casa de mi abuelita, mi hermana y yo nos quedamos afuera, todos se metieron a sus casas y nosotros sin ni un peso, no sabíamos nada. No sé cómo llegamos a donde vivíamos. Obviamente, pues empezaron a pasar cosas porque nos empezaron a ver solas, 2 niñas solas en una casa. Empezaron a ver más abusos por parte de otras personas. Y fue muy complicado la ida de mi mamá. Fue muy complicada. Pero también hubo muchos cambios. Porque aquí obviamente mi mamá no nos podía dar la misma calidad de vida. Era completamente diferente. Entonces yo me acuerdo que empezamos por internet, ¿verdad? A mandarnos mensajes, luego por videollamada, donde se veía toda trabada. Y ya nos podía mandar dinero a mi hermana y a mí, y era como, vayan por su despensa. Y pues nos mandaba mucho dinero para la despensa. Y nosotros nunca habíamos como tal comprado una despensa. Entonces, imagínate una niña de 17 años y una de 11 años, de 10 años, perdón, yendo a comprar una despensa. ¿Qué comprábamos? Chetos, carne para hamburguesa, chocolate, cereal, leche, y esa era nuestra despensa y eso era lo que nos comíamos. Frituras. Hasta que mi mamá empezó así como de, ok, no, miren, eso no se compra. Siempre ha sido por videollamada. Ya nos adaptamos a toda esa vida por videollamada. Y vamos a hacer la lista. Yo les mando videollamada.
vas a comprar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ya comprábamos todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora yo veo la ira de mi mamá como la forma en la que mi mamá salvó su vida y salvó la de nosotras, con un sacrificio. Todo tiene un sacrificio. Y su sacrificio de mi mamá fue habernos dejado. Sí, sí fue bien. Fue habernos bien dejado. difícil, sí. Pero ahora yo digo, si mi mamá estuviera aquí en México, mi mamá ya estaría muerta. A mi mamá ya lo hubiera matado mi papá biológico. No hay otra forma. Yo estaría llena de hijos o no lo sé. Ella también, no tengo idea. Pero claramente no tendríamos una vida de la que ahorita estamos disfrutando. Y Sí. una mentalidad de la que ahorita estamos disfrutando. Sí, fue Y por una herida también, que lo comentamos con mamá, que nos marcó a las tres su vida, porque a final de cuentas yo como más grande, pues me quedé de responsable, ¿no? O sea, sin quererlo me tuve que convertir en mamá, en muchos aspectos, porque tenía que cuidar de una niña de 11 años ahora. Entonces, de pasar a ser la protegida, por así decirlo, con mi mamá, pues tenía yo que proteger ahora a mi hermana. Entonces, sí fue muy difícil. A mí me partió mucho también la idea de mamá. En ese tiempo, la verdad, lo sentí como un abandono. Yo lo sentí de mi mamá se fue después de todo lo que hemos vivido, ¿cómo se pudo ir? ¿Cómo pudo dejarnos? Pero ya conforme pasaron los años, porque han pasado bastantes años sin ver a mi madre. Bueno, verla sí, pero sentirla. Es lo que más anhelo en esta vida, volver a sentir a mi madre. Que esa era mi última pregunta, que yo pienso que toda la gente se ha de hacer esta pregunta. ¿Por qué no están juntas ahora? O si va a llegar un momento donde estén juntas, o estuvieron juntas, pero ustedes decidieron regresar. No sé si nos pueden platicar esa parte. Mi hermana sí se fue para allá. Yo sí vivía allá con mis papás. Porque un momento, para que entiendan, es que Teresa encontró allá el amor, ¿no? Entonces empezó a trabajar en una, justamente de arreglar zapatos, Sí. y entonces ahí conoció, no sé cómo se llama el señor, pero bueno, whatever, cómo se llama el señor, un señor lindo, maravilloso, y se casó con este señor, ¿no? Y entonces ya las pudo llevar para allá, ¿correcto? A ella. A mí, Y a él, a mí no. pero a él es el que le dices papá. Sí, él es mi papá. Okay. Él es mi papá, sin nada más que decir. Él es la persona que me enseñó lo que es realmente un papá que te abraza y que te diga que te ama. Y si ve este video, si quiero decirle que lo amo mucho. Que a mí me salvó la vida por completo mi papá. Entonces, yo sí pude lograr irme allá gracias a él. Legalmente me fui para allá. Obviamente fue súper complicado para mí vivir allá porque ya tenía yo 8 años que no veía a mi mamá. Entonces, cuando llegué, yo vi una Meji totalmente transformada, una mamá totalmente transformada, que no era mi mamá que yo tenía, que se había ido aquí, que se amarraba el pantalón con un mecate. Yo llegué allá con mi mamá que ya traía un cinturón bonito, un pantalón bonito, y fue así como de, ella no es mi mamá. De hecho, llegué a San Francisco y estábamos en una mesa los tres. Primero, yo reconocí a mi mamá en el aeropuerto por mi papá. Yo la vi, pero yo no supe que era mi mamá. Solo vi que un señor estaba atrás de ella y reconocí a mi papá. A mi padrastro lo reconocí y dije, entonces ella es mi mamá. Entonces estábamos sentados en una mesita y yo me acuerdo que siempre mi mamá nos hablaba por teléfono, siempre, todo el tiempo aquí en México. Y era contéstale, y ¿qué estás haciendo? ¿Y dónde estás? Y ya hiciste tarea, y ya lavaste ropa, todo el tiempo era así. Entonces yo me acuerdo que yo tenía la necesidad de tener el teléfono aquí cerca por si me marcaba mi mamá. Y yo ya estaba con mi mamá de frente y le dije a mi mamá, espérame, saco mi celular porque me va a marcar mi mamá.
Y vi la cara de mi mamá como que sí le dolió, como que dijo, soy yo. Entonces, a mí me fue muy difícil adaptarme a una vida allá, porque yo mi vida la tenía aquí. Y a mí algo que me pesó horriblemente fue haber dejado a mi hermana. Yo no pude estar allá porque no estaba mi hermana, porque mi nueva mamá fue mi hermana. Y el yo despertarme y no ver a mi hermana, a mí me partía el alma. Entonces, llegué a una edad más madura y fue, no me gusta estar aquí. Obviamente llegué a un país donde ahora me arrepiento, pero llegué a un país en donde pues no sabía el idioma, no tenía amigos, no tenía nadie, mi mamá ya era otra persona. Fue muy complicado para mí estar allá. Fue muy complicado. Gracias a Dios, respetaron mi decisión. Gracias a Dios ahorita tengo la fortuna de yo ir y regresar. Gracias a mi papá. Y ya estoy con mi hermana. Y es doloroso porque a mí sí me gustaría que mi mamá estuviera con nosotros. Pero yo entiendo sus decisiones y no puedo hacer otra cosa. Lilenit, ¿tú por qué decidiste no ir? ¿O por qué tú no fuiste? A mí al parecer yo fui a pedir la visa y no me la otorgaron, me la negaron. Yo como ya era mayor de edad, pues ya no pudieron arreglarme nada, solo podían arreglar la situación de mi hermana, la mía no. De igual manera, cuando yo arreglé la visa no iba a ir a quedarme allá, yo solo, porque yo estaba estudiando y yo trabajando. Entonces, yo iba a ir a visitarla, yo quería ir a ver a mi hermana, y a mi mamá, obviamente, ¿no? Pero era cuando mi hermana no estaba, mi hermana ya llevaba como 2 años allá, porque duró allá como 3 años. Ella podía venir de vacaciones, pero no era lo mismo, o sea, al final de cuentas, pues cambia totalmente la vida. Entonces, a mí creo que no pudieron arreglarme los papeles por mi edad, y cuando yo fui a solicitar mi visa, me la negaron por completa. Entonces, desde esa vez, pues jamás la he vuelto a solicitar. Hoy en día, ya como tengo ya a mi vida aquí hecha con mi esposo, con mi hijo, han pasado muchos años y ella, lo que yo le decía a mi hermana, que a cierto punto le daba muchas gracias a la vida de que le hayan dado a ella la oportunidad de volverla a abrazar. Yo no la tuve, pero yo sé que en algún momento tendré chance de que, porque ahora mi hijo lo ve a su abuelo, porque también mi papá, la pareja actual de mi mamá, es nuestro papá, lo amamos con toda el alma, a pesar de que a la distancia todo el tiempo también estoy hablando con él. Mi hijo lo adora, lo ama, y ahora su sueño de mi hijo es que quiere ir a pescar con su abuelo y con su abuela, su mamá Tele, que le dice a mi hijo mi mamá Tele, la mamá Tele. Entonces dice, quiero ir diario que los ve, todos los días que hacemos videollamada, mi hijo, ¿me vas a llevar a pescar? Es que ¿cuándo me vas a llevar? Y yo, sí, mi hijo, y espero la vida me dé la oportunidad de poder a cumplirle su sueño a mi hijo de que vaya a ver a sus abuelos para que lo lleven a pescar. Uh-huh. Y que bueno, tu mamá sí puede arreglar, ¿no? Porque al casarse con un ciudadano americano, tu mamá sí puede arreglar, pero dice que ella tiene el temor de volver a México. Entonces, a lo mejor esperemos que eso se dé en un futuro. Es que hace años era más complicado arreglar la situación. Entonces, allá entre pues las personas ilegales, pues está mucho el rumor de no te vayas, porque si sales allá te dicen que no y ya no regresas. Entonces mi mamá obviamente tiene un pavor muy grande de regresar al lugar donde salió muy afectada. Entonces es como, no, pero yo sé que en algún momento lo va a arreglar. Tengo esperanza que mi mamá pueda arreglar su situación. Así va a ser y se van a poder abrazar, ya verán. Y tu hijo va a poder ir a pescar. La buena energía y la buena vibra, y todo esto se va a solucionar. Oye, sí, pues esperemos que sí, ya hoy en día tenemos como que otra situación ya de vida, ya diferente, ya soy mamá, tengo a mi niño, tengo a mi esposo es un hombre muy trabajador, tenemos una vida muy bonita, gracias a Dios tenemos un negocio propio, nos va muy bien, gracias a Dios, hemos salido triunfadoras en la vida que hemos llevado, que ha trascendido de mi abuela para hasta acá.
hemos salido adelante mi hermana y yo, y estoy muy orgullosa de ella. Muy, muy orgullosa. Eso es lo que les iba justo a preguntar. A ver, yo quiero que ahora nos platiquen cómo es la vida de ustedes ahora. A ver, primero Lilenith, estás casada con un hombre extraordinario, tienes un hijito, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 4 años. 4 años tiene mi niño. Yo hubo un tiempo donde todavía más adulta, me refugié mucho en el alcohol también, y en eso, ahora sí que entre esa bolita de amigos que nos íbamos ahí a tomar y de fiesta y bla, bla, ahí conocí a mi hoy esposo. Es un hombre maravilloso, lo amo con toda mi alma. Mi hijo es un milagro de la vida porque yo no podía tener hijos y no sé, pues apenas tuve una cita con mi endocrinólogo que te comenté y me dijo, no tengo ni idea cómo fue posible que tú seas mamá, no, ni siquiera, todos los doctores me han dicho, mi hijo es un milagro de vida, vino a salvarme la vida a mí, yo creo. Tengo un negocio, tengo un local, un salón de uñas, me va muy bien, gracias a Dios, ahí vamos escalando. Y soy muy feliz aquí con mi esposo. Mi esposo tiene un trabajo estable, vivimos muy bien. Mi hijo se limpia con papel. Oye, ¿se lava los dientes con pasta? Se lava los dientes con su propio cepillo. Muy, muy bien, la verdad. O sea, yo hago que mi esposo y yo nos esforzamos mucho trabajando para que a mi hijo no viva las carencias que tanto él también, mi esposo, como yo, llegamos a sufrir de chicos. Me siento muy plena y muy feliz con mi vida hoy en día. Qué bonito, me encanta, me encanta. A ver, y bueno, luego si quieres nos dices en dónde es tu negocio para que tengas clientela. Se los digo ahorita. Pues dilo. Avenida Prados, vengan a poner uñas. ¿Dónde? Yo estoy aquí en Tultitlán, Estado de México, Avenida Prado Sur, esquina con Sagitario, pues estamos aquí en Tultitlán, Estado de México. ¿Cómo se llama tu negocio, Lilian? Rusty Nails, ahorita te enseño mi logo. Sí, teléfono para hacer cita. Y el teléfono para que hagan cita y todo. Por supuesto, ahorita te lo doy y se vienen hasta acá. Haz el comercial. Trabajos garantizados aquí. Y ella es la chista, ella pone las pestañas. Tenemos ahorita iba para ella, para que me pongas pestañas, Super. Emily. Claro, y es la mejor. ¿Sí? Para que entonces, uñitas y pestañas ahí en ese negocio con las dos, ¿verdad? Claro. Pero a ver, da el teléfono. ¿A dónde tenemos que hablar para hacer cita? 50, si quieres te lo mando, de 55 63 25 93 87. Enséñanos el logo. Híjole, acá está, es que mira, de hecho estamos en mi salón de uñas. Ahí está. Sí se alcanza a ver. Ok, a ver, fíjense, se llama Rusty Nails, ¿ok? Entonces, por favor, vamos todos a hacernos las uñas y las pestañitas allá. Ahora, Emily, aquí cuéntame. Sí. A ver, Emily, cuéntame tú, por favor, ¿cómo es tu vida hoy? Pues ahorita tengo una vida muy diferente. Estoy muy contenta con la vida que mi madre me ha enseñado a tener. También, gracias a mi madre tenemos nuestros negocios porque ella nos ayudó muchísimo económicamente. Siempre hemos así sido como que le ponemos a una y luego entre las dos le ponemos a la otra y luego entre estas dos le ponemos a la otra y las tres ponemos otra cosa. Somos un equipo. Siempre hemos sido así. Entonces, somos las tres mosqueteras. Ahorita yo estoy juntada, tengo un hijo de 7 años, grandioso mi hijo es el amor de mi vida. Como que siempre estuve necesitada de una familia estable. Me embaracé pues relativamente joven, tenía 20 años, pero estoy muy contenta con la vida que estoy teniendo y con las oportunidades que le estoy dando a mi hijo. Lo mismo se limpia con papel, pero es importante. Hijo, gracias a Dios tenemos la fortuna de llevar a nuestros hijos a escuela de paga, algo que no nos hubiéramos imaginado. Tengo un negocio. Me encanta porque en mi negocio yo tengo mucha conexión con mujeres y todas mis clientas se han hecho mis amigas y me encanta porque nos platicamos lo que nos mueve, lo que nos hace,
Y están bien contentas, digo, voy a salir en un podcast con Loretta Valle. Y están bien contentas, mándamelo. Entonces yo me dedico a poner extensiones de pestañas, 1x1, y servicios capilares. Entonces, ¿Qué es eso? Cuéntanos qué es eso del servicio capilar. Pues hago extensiones de cabello, alaciados permanentes. Hay una chica que trabaja conmigo que hace los alaciados permanentes, queratinas, efectos de color, pero mi fuerte son las extensiones de pestañas. Y servicios en ceja, hago microblading, ceja HD, todos los servicios en ceja. ¿Qué es eso? ¿Qué es ya una me dieron ceja ganas, HD? ya me dieron ganas ¿qué es de eso? ir. Cuéntanos qué es una ceja HD. Bueno, hacemos como un laminado con productos para la ceja, para que el pelito quede así súper pegadito. Aplicamos henna, hacemos un visajismo, hacemos el diseño de la ceja. O sea, si no tienes ceja, nosotros te la armamos. Wow. O sea, llegamos con ustedes y salimos transformadas. Totalmente. Sí. Me encanta Ahora porque que yo mi hermana somos socias, entonces sus clientas llegan por pestañas y enseguida se vienen conmigo para las uñas y la cripié y se van contentísimas. Entonces, ¿están en el mismo local? No, yo estoy al lado. Yo estoy bueno, al pero ladito. ¿el tuyo cómo se llama, Emily? El mío se llama Carol Lashes. Carol Lashes. ¿Y dónde saco cita contigo? ¿Mande? ¿En dónde saco cita contigo? Igual por teléfono, mi número es 55 23 15 71 67. Ahí me pueden sacar su cita. Muchas gracias. Perfecto. Oye, Perfecto. entonces lo voy ahora, a poner por aquí. ejemplo, sí, ponlo por favor, Milau. Oye, ahora que yo me corté el cabello y que me arrepentí, no, y miren que ya llevo desde diciembre que no me lo corto, o sea que casi me rapé. ¿Me puedo ir contigo y otra vez salgo con mi melenón o qué? Sí, claro que sí. y pelar. Oigan, así es que en algún momento, si de repente Loretta ya trae pelo largo así, todo así, me fui me fui a Carol Lashes, ¿sí? Así es. Obvio. Sí. Son extraordinarias, chavas, extraordinarias. O sea, de tal palo, tal astilla, ¿o no, Laura? Sí, no, hombre, yo estoy sorprendida con ustedes, las felicito porque es una historia muy triste con un final muy feliz. Las felicito por esta conexión que tienen con su mamá, pero también esta conexión que tienen entre hermanas. Qué bonita relación tienen, que a pesar de todas estas carencias y todas estas experiencias tan fuertes, que nunca nos terminan de sorprender con las experiencias tan fuertes, lo que nos contaron hoy, creo que tanto a Loretta como a mí nos dejaron sin palabras, y bueno, a toda la gente que está viendo este testimonio, si pensamos que ya era muy duro lo que le había pasado a Teresa, y ahora que nos están contando su historia, también tan fuerte y tan dura, y dices, ¿cómo es posible que vivan, que sean tan felices, que hayan dedicado todo esto, que a todo eso malo le hayan sacado todo esto bueno? Así que muchas felicidades por los seres humanos que son, pero como dice Loretta, de tal palo, tal astilla. Así es. ¿Saben qué? Me encanta un ejemplo en el cual todas las demás personas pueden estar viendo que el perdón existe y que el perdón no quiere a ver, vamos a entender bien el perdón. Acuérdense que el perdón no es voy a regresar con mi agresor, no para nada. El perdón tampoco es no sucedió, voy a negar, voy a evadir. No, eso no es el perdón. El perdón es un autorregalo, ¿no? O sea, yo me lo regalo a mí el perdón porque yo quiero soltar toda la toxicidad y yo no quiero estar entrampada y nada más en el rollo del rencor que me envenena el alma y que me hace involucionar. Eso es el perdón. Entonces, ustedes son un ejemplo de esto y además qué bonito testimonio en el cual ustedes, las propias hijas de Teresa, no la juzgan y que al contrario, la aman y cómo han hecho equipo y desde esta parte en donde ustedes aceptan que cuando eran más chavas, la Lilenith de 17 años, la Emily de 10 años, 11 años, cómo sintieron ese abandono, obviamente porque eran muy chavitas y sobre todo tú, Emily, pero que ahora estas mujeres hechas y derechas que son, comprenden las circunstancias de su mamá, ¿no? Y que comprenden que si se hubiera quedado, hubiera significado la muerte inclusive, tal vez física, de su mamá y de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Y que a pesar de que las tres la pasaron mal
y le entienden y hoy le agradecen y dicen, qué bueno que mi mamá hizo esto, porque gracias a que hizo esto, hoy somos profesionistas, hoy tenemos negocios propios, somos empresarias y hemos construido unas vidas muy padres, muy felices, ¿no? Y les aseguro que a Laura, a mí y a todos los que nos están viendo, nos va a fascinar un día entrevistarlos y que todos estén abrazados, oigan. Ay, sería lo mejor que nos podría pasar en esta vida. Mínimo tocar a sus nietos. Exacto, es lo que yo creo que es lo que más yo sí soy muy creyente del universo, ¿no? De la energía del universo, que lo que por eso me gusta ser una persona que transmite vibra bonita, para que me lleguen también cosas bonitas. Entonces yo siempre lo que más le pido al universo es poder ver a mi madre abrazar a sus nietos. Ya no tanto a mí. Sí, va a pasar. Van a ver, en el momento menos pensado va a pasar. Por supuesto, yo también creo que sí va a pasar. Oigan, chavas, yo quiero que ustedes, cada una por turnos, obviamente para que nos entendamos y les entiendan, por turnos, quiero que le den un mensaje final a todas las personas que nos están viendo. O sea, esa mujer que te está viendo, esa chava que te está viendo, ese chavo, ese señor, ¿qué le dicen a estas personas? ¿Qué aprendizaje de vida le dejan? Yo me encantaría que aprendieran que atrás de algo malo siempre hay algo hermoso, siempre. Y que podemos pasar circunstancias en las que nos sentimos solos, abandonados, pero no lo estamos porque nos tenemos a nosotros mismos. Y solo nosotros somos capaces de sacarnos adelante a nosotros mismos. Y que efectivamente, como dijo mi madre, no es necesario que alguien te diga que está sufriendo abuso. Se nota cuando alguien está siendo abusado. No la juzgues, no la critiques. Escúchala, te lo juro, escúchala. Con solo escuchar a las personas, haces muchísimas cosas. En esa persona le puedes cambiar totalmente su vida y eso es lo que a mí me gustaría dar ese mensaje. Que sean felices, que lo que nos tocó vivir, no podemos hacer otra cosa por eso. Éramos niños, no teníamos la posibilidad de cambiar nuestra vida, pero ahora sí podemos hacer lo que queramos hacer con nuestras vidas. Ahora sí somos responsables de lo que nosotros hacemos. Eso me encantaría decir. Gracias. Lileni. Híjole, siempre he sido un poco bruta para las palabras o para dar consejos, pero si hay alguna chica o chico o alguna persona que más que nada un niño o un adolescente que esté viviendo algún abuso por parte hasta de sus propios padres, que sepan que no es su culpa. ¿Y qué va a pasar? Nada más hay que seguirle echando ganas hasta que uno tenga el valor de poder trabajar duro para entender que tenemos toda la solución en nuestras manos para romper patrones de los que sabemos muy bien que no son correctos hacia con nuestras nuevas infancias. Eso es lo más importante. Que nuestros chiquitos, que las mamás como yo, que somos a lo mejor más jóvenes, podamos romper esos patrones con nuestras nuevas generaciones para que podamos todos vivir en un mundo de paz y armonía. Reina chula, cero eres bruta, al contrario, eres muy sabia. Ambas son muy sabias. Ambas son mujeres resilientes, fuertes, generosas, grandiosas, etcétera. Estoy impactada de veras con ustedes dos y nunca quiero volverte a escuchar decir eso porque no eres bruta. Al contrario, eres sabia, ¿ok? Eres una mujer súper sabia. Ve nada más en dónde estás, mi reina. Si no tuvieras sabiduría, si no fueras resiliente, si no fueras fuerte, no estarías platicando hoy con nosotros. Sí. Ok, gracias. Y Lileni,
¿tú le dirías a cualquier chiquito, cualquier adolescente que está sufriendo de abuso, como ustedes dos lo sufrieron, que se acerque a algún adulto y que lo diga? Que lo grite ante el mundo entero, y que no se callen las cosas, porque a final de cuentas la vida me enseñó que callar mis abusos solo sirvió para que en mí crecieran ansiedades, traumas, miedos. Si están siendo abusados, grítenlo a los cuatro vientos, y si alguien se lo cuenta, si no lo dice, ve y cuéntaselo a otro, pero háblalo, no lo calles, porque eso es precisamente lo que les da el poder a los abusadores. Eso. Gracias. Y sí, si no te cree uno, ve con otro y con otro y con otro porque alguien te va a creer y tú no tienes la culpa. Ningún niño, ninguna persona tiene la culpa, la responsabilidad de que otra abuse de ti. Así es que hay que hablar, ¿no? Y si callas, estás prolongando ese abuso, porque si tú hablas a la primera, paras ese abuso, pero si no lo hablas, no lo dices, prolongas ese abuso por más tiempo y más tiempo. Y luego también como adulto, actúa, no solo escucha y abraza, actúa, hay consecuencias, eso es un delito, eso es un crimen y eso tiene una pena de cárcel. Estás hablando de un delincuente, independientemente de si es tu papá, de si es tu cuñado, tu tío, tu abuelo, lo que sea, eso es un crimen, eso es un delito y como tal se tiene que sancionar. Exacto. Recuerden lo que siempre les digo, lo que no se habla no existe. Entonces necesitamos hablar porque esto sí existe y necesitamos juntarnos entre todos, ¿no? Seguir creando comunidad para poder denunciar todos los abusos y que todos los agresores, que todos los roles amenazantes estén en donde deben de estar. ¿Sí? Y a las mamás, nunca dejen en manos de nadie que no sea más que contigo a tus hijos, en nadie, ni en la abuelita, ni en el tío, ni en el propio hijo que tienes adolescente, jamás los dejen, siempre a la supervisión de nosotros, siempre. Estoy de acuerdo contigo, y nadie debe de bañar a tus hijos, y nadie debe, no los dejes ir a dormir a la casa de amiguitos, o sea, de verdad que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Incluso como parte de la educación que nosotros le debemos de transmitir a nuestros hijos, ¿no? Es como mamás, ¿no? De que pedirles permiso cuando los vamos a bañar, de tocarles sus genitales y demás, pedirles permiso, mi amor, me das permiso, te voy a bañar esto y lo otro, o sea, para que ellos entiendan que eso es una parte privada que nadie puede tocar y que nadie puede abusar de ellos en estos y es totalmente erróneo que, ándale, dale el beso al tío Sergio, ándale, siéntate en las piernas o sea, no tenemos que obligar a los niños, les tenemos que decir, tienes que ser educado y saludar, ¿no? Pero con un chócalas o con un hola, basta. No tienen por qué obligar a los niños o las niñas a sentarles en las piernas de nadie ni nada, porque entonces estamos promoviendo situaciones de abuso. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es, y con los niños no, es el peor crimen. Con los niños no. Sí, porque a final de cuentas, nosotros que fuimos niñas abusadas, nunca vamos a, bueno, yo al menos, yo nunca voy a llegar a entender, podré tomar 1,000,000 terapias, pero nunca en la vida voy a entender el porqué de los abusos hacia mí como niña. Nunca los voy a entender. Yo te voy a decir algo. Yo creo que sí lo vas a poder comprender si te abres. Es poquito a poquito. Yo sé que es poquito a poquito, Lilenit, pero uno sí puede llegar a comprender los abusos, ¿no? Y sí te quiero decir que no fue tu culpa, que no fue tu responsabilidad, que tú no tienes la responsabilidad ni la culpa de que tu papá haya sido abusado o que haya sido violentado o lo que vivió. Tú no tienes la culpa. Tu papá como adulto tendría que haber resignificado su historia, sanado sus heridas, integrado su ser, como lo estás haciendo tú. O sea, es como si fuera el pretexto de que como tú fuiste violentada, entonces ahora tú violentas.
¿no? Exacto. Sí, no, es lo que no podría entender, yo creo. Yo fui violentada, pero en mi vida yo cometería un acto así con mi hijo o con algún otro chiquito. Es el grado en que tal vez yo no podría comprender por qué. Y tal vez Porque nunca tú lo no- vas a comprender, ¿no? Porque no existe un porqué. Sí, exacto. Pero quiero que entiendan una cosa. Cuando hay una persona, sea tu papá, tu abuelita, quien sea, hombre, no, que tiene un trastorno, entonces hace ratito tú dijiste, yo puedo entender, pero no estoy de acuerdo. Y en eso tienes toda la razón. O sea, yo puedo entender como ser humano, yo puedo entender por qué un asesino serial asesina, pero nunca yo voy a ni a justificarlo, ni a estar de acuerdo, ni nada. O sea, lo puedo comprender, lo puedo entender porque soy inteligente, pero hasta ahí, ¿no? Y entiendo que un asesino serial tiene ciertas situaciones en el cerebro diferentes que yo, y a lo mejor es un psicópata, a lo mejor es un sociópata, ¿no? O sea, yo puedo entender eso, pero yo nunca ni lo voy a justificar ni nada, y además de todo, yo nunca voy a sentir el impulso de asesinar porque no soy una asesina serial. Entonces, Claro. tú nunca vas a poder sentir el impulso de un pederasta, de una persona así. No lo vas a sentir porque tú no eres así, porque tú no abusas, ¿no? Pero tú puedes entender que a lo mejor tu papá, ¿no? Tiene un trastorno, tiene ciertas cosas que no están bien en él, ¿no? Es que ya no sé aquí qué términos podemos utilizar y qué términos no podemos utilizar. Y es que incluso, por ejemplo, a veces ni siquiera es progenitor, a veces se les llama solo genitores, porque un progenitor es el que te cuida, te protege, etcétera. Claro. En ese caso solo es tu genitor, solo gracias a él naciste, pero hasta ahí. Sí, y obviamente ustedes hace rato lo dijeron, bueno, tú lo dijiste, Lilenis, tu papá, ¿cómo? ¿Cómo le decías a? Mando, Fue y luego Biológico. el biológico. No, El de la pareja de mi mamá. de la tiendita, el de la tiendita. Mando, ¿no? Mi papá Mando. Okay. Sí, mi A ver, papá Mando. ahí fíjate, tú hiciste la comparación, ¿no? Mi papá Mando o Nando, alcohólico, pero nunca abusó de mí. Al contrario, me protegía, me procuraba, me estructuraba, me ofreció su casa. Ahí tú lo hiciste. Lo que pasa es que él no tiene un trastorno de personalidad, a lo mejor, ¿no? Él a lo mejor, él no, pero tu papá biológico a lo mejor sí. Yo no lo conozco, pero para cometer actos tan atroces tienes que tener un trastorno. Entonces, tiene un trastorno a lo mejor más el alcoholismo y entonces pues te da como resultado un agresor a la N-potencia, ¿no? Sí, porque al principio yo pensaba que era por el alcohol, porque él estaba alcoholizado, pero no, la mayoría ya después de sus abusos fueron en conciencia. Así es. Entonces, si quieres después un día tú y yo platicamos a solas y yo te puedo ayudar si quieres, ¿no? Porque si necesitas, te voy a decir una cosa, el entendimiento te da el poder de la liberación. En el momento en que tú entiendes ciertas cosas, que no es estar de acuerdo con eso, pero entiendes las cosas, entonces puedes soltar. Y a veces hay cosas en esta vida que no vamos a entender y que simple y sencillamente tenemos que tener aceptación radical, pero para eso se puede trabajar, para poder también soltar eso. El aferrarnos al quiero entender, ¿no? Pero las dos se merecen vidas plenas, felices y que sigan brillando y que sigan teniendo éxito. Nuevamente las felicito y les agradecemos, Laura y yo, infinitamente que hayan elegido este espacio para contar esta historia. Creo que es la primera vez que la cuentan al público, ¿no? Que se abran y verdaderamente son mujeres extraordinarias y nos encantaría pues en otra ocasión poder hacer otro episodio de Todos Abrazados. Sí, claro que sí. Y yo personalmente quería agradecer este espacio que le brindaron a mi mamá para hablar su historia, porque para mí siento que fue hacer justicia. Quizás no como pensarían, pero para mi mamá fue hacer justicia, que se escuchara su historia, que por primera vez se escuchara la voz de mi mamá fuerte y claro,
Y muchas gracias por eso, porque realmente le ayudó mucho. Gracias. Con todo gusto, y yo hablé con tu mamá y le dije que iban a estar ustedes aquí y le ofrecí que después a lo mejor podíamos hacer todas un en vivo, ¿ok? Sí, sí, para las dudas, para que la gente... Hay muchas dudas de muchas cosas, estaría padrísimo, sí. Pues las comprometo a que hagamos un en vivo. Tu mamá ya dijo que ustedes aceptaban, ¿no? Entonces vamos a hacer un en vivo, Lau, con ellas, ¿órale? Sí, estaría padrísimo, sí, me encantaría. Pues sí, claro. Nuevamente, muchísimas gracias, Lau. ¿Algún comentario final de tu parte? No, muchísimas gracias a ustedes. Ustedes dicen que muchas gracias a nosotros por ese espacio. No, muchas gracias a ustedes por acercarse a este canal. Saben que es un canal seguro, guiado por Loreta, que es buenísima en todos estos temas. Es un canal que está creciendo mucho. Me encanta la comunidad tan bonita que estamos creando, de gente empática, de gente que estamos conectando realmente, y escuchar estas historias tristes, pero con este final feliz. La verdad, pues aprendemos mucho, nos deja muchos aprendizajes, como ustedes dicen, para criar a nuestros hijos, para ser mejores personas, tener mejores familias. Así que muchas gracias a ustedes, al contrario. Gracias, excelente día. Y pues bueno, por último, gracias a ustedes que nos están viendo, gracias por la preferencia, por ser parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento. Por favor, si no lo han hecho, suscríbanse, apachúrrenle a la campanita para que siempre sepan cuando vamos a estar transmitiendo y demás. Y gracias nuevamente, Lilenith y Emily, y nos vemos próximamente en este maravilloso en vivo que vamos a hacer con todas juntas, ¿sí? Les mando besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos a la próxima.